Buenas tardes a todos y todas. Compañeros, vamos a dar comienzo a esta actividad que tiene que ver con un hito hermoso del peronismo, como fue el Atlas. El Atlas en el Atlas, qué bueno. Esta casa nos recibe una vez más a los trabajadores y las trabajadoras, nos recibe también siempre. Vamos a dar comienzo a esta actividad, vamos a ver unas imágenes maravillosas para dar pie a este encuentro. Lo que vemos es una cena de camaradería donde los delegados, los agregados obreros, eran recibidos, cortejados por Eva y Perón, por supuesto, que hasta sus últimos días estuvo siempre comprometida tenazmente en la formación de los agregados obreros. Y ella especialmente estuvo muy interesada en que las mujeres trabajadoras también fuéramos parte en el cuerpo de agregados y agregadas obreras. Como un recordatorio más en este día y en esta actividad, algunas de las compañeras trabajadoras que formaron parte de esas comisiones, María Inés López, que fue a OEA, Isidra Fernández, que fue agregada en Perú, Lilia Cabana en Honduras, Juana Díaz Vélez en El Salvador. Como vemos, amor permanente de Eva hacia los trabajadores en sus días, recibiendo, cortejando, celebrando a este conjunto de trabajadores y trabajadoras que llevaron adelante esa misión estratégica que fue representarnos en la región y ponernos en diálogo con otros trabajadores y trabajadoras. Tan importante rol, tan importante, tan estratégico. A los compañeros y compañeras de Rosario, quiero saludarlos en forma particular y felicitarlos por el trabajo que hacen sobre el Atlas, que es una institución, fue una institución que ha quedado bastante olvidada en la historia del peronismo, en la historia del movimiento obrero latinoamericano inclusive, que ha sido muy denostada por las líneas opositoras, ¿no? Para entender qué significó el Atlas, su denominación es Asociación Latinoamericana de Trabajadores Sindicalistas, tenemos que pensar en la acción global del peronismo, lo que significó la estrategia planteada por Perón a partir de 1943-45, porque a partir del 43 Perón produce una tarea de dignificación de la clase trabajadora. En el 45, cuando el 17 de octubre, cuando el peronismo se nace, digamos, institucionalmente, el mensaje de Perón fue básicamente a los trabajadores pidiendo la unidad, porque la unidad para su concepción y para los trabajadores en realidad es la forma de poder condensar una fuerza que esté en capacidad de confrontar con nuestros adversarios y con nuestros enemigos. Y además de eso, Perón en el año 47 define muy claramente aquello que él textualmente llamó la suerte, el destino de los trabajadores está en manos de los trabajadores. O sea, eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. En el año 45 se instala a partir de todo ese proceso que se desarrolla un nuevo modelo de estructura sindical, el modelo sindical argentino, que realmente es único. Y a partir del año 46, la clase trabajadora comparte la acción política institucional, la acción política del Estado, asumiendo por primera vez un ministro del Trabajo que viene del movimiento obrero, el ministro del Interior, que es dirigente sindical del Comercio, el ministro Ángel Borlenghi,
el de Relaciones Internacionales, que fue Juan Atilio Bramuglia, que venía de la Unión Ferroviaria, y el ministro del Trabajo, que venía de la industria del vidrio, José María Freire. Por primera vez en la historia nacional existe un movimiento, un ministerio del trabajo, ministerio por primera vez en la historia nacional, y el primer ministro fue un dirigente sindical. En 1947, Perón genera una propuesta en el campo internacional que fueron los agregados obreros, más de 400 sindicalistas, hombres y mujeres. Las mujeres eran muy pocas, en aquel tiempo participaban poco las mujeres, todavía no se le había dado el papel igualitario que siempre el peronismo planteó para las compañeras, pero ya las mujeres empezaron a participar en esto y realmente los agregados obreros tuvieron la responsabilidad de llevar la relación con los pueblos y los trabajadores del mundo, particularmente con los de nuestra región de América Latina y el Caribe, donde realmente cumplieron un papel destacado. A partir de eso, en el año 52 se propone constituir una central de trabajadores a nivel latinoamericano, que fue esta que se llamó el Atlas, la Asociación Latinoamericana de Trabajadores Sindicalistas. El Atlas realizó una primera reunión preparatoria en Paraguay, en Asunción del Paraguay. Participaron delegados de toda América Latina. En América Latina en ese momento había dos centrales, una impulsada por los norteamericanos, cuyo organizador fue un señor llamado Serafino Romualdi, que se descubrió que era un agente de la CIA. O sea, los norteamericanos usaron como armas de penetración también el movimiento sindical, y los comunistas por su lado plantearon la otra central, y ambos nos criticaban. Uno nos criticaban porque Serafino Romualdi nos acusaba de comunistas, y Lombardo Toledano, que dirigía la central comunista, nos acusaban de totalitarios y de fascistas. Lo concreto es que particularmente dirigentes de México se suman a esta iniciativa, y en esa convocatoria se asume una posición de tercera posición, que era la posición del peronismo, de no aceptar las imposiciones que pretendían el imperialismo de ambos lados, sino de tener posiciones autónomas, posiciones de desarrollo nacional, de luchar por la liberación de nuestros pueblos, por la justicia social. Se hizo una propuesta de intercambio tecnológico en aquellos años, de capacitación para los dirigentes de trabajadores y para los trabajadores en sí. Y eso fue una suerte de carta que se armó en Asunción en febrero del año 1952, y en noviembre del año 52 se constituyó el Congreso en la Ciudad de México, donde ahí se formalizó la constitución del Atlas. El Atlas la presidió la CGT Argentina, que en ese momento la dirigía José Espejo, que era un trabajador de la alimentación, que era el secretario general de la CGT en ese momento. En los debates que hubieron en México, José Alonso del Vestido y Diskin de bancarios tuvieron una importante participación, fueron destacados en cuanto esta central regional, esta central latinoamericana, que de alguna manera asumía o coincidía con los planteos del peronismo en el campo nacional e internacional, de sus banderas históricas,
tuvo una conformación realmente interesante. El adjunto, el secretario general, como dije, fue José Espejo. El secretario adjunto fue un chileno, de apellido Hurtado. El de Acta fue de Puerto Rico, el de Relaciones fue de Cuba, el de Finanzas de Costa Rica, el de Organización de México, el de Prensa de Perú, y el mexicano que cumplió un papel clave fue el delegado de esta central ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra y en las Naciones Unidas. En realidad, el Atlas designó, instaló su sede en la capital federal, en Argentina, en Avenida de Mayo al 500, y la conducción del compañero Espejo duró hasta el año 54. En 1954 lo suplió un compañero Garone, Juan Garone, que era un dirigente bancario y que era miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la CGT Argentina. Llegó el golpe del año 55, por supuesto que la dictadura militar de Aramburu y Rojas, una de las cosas primeras que hizo fue intervenir a la CGT, que intentó hacerla desaparecer. También intervino el Atlas. Garone se mudó a Lima, Perú, donde el Atlas funcionó un tiempo, pero y realmente el Garone logró mantener al Atlas durante un tiempo importante, pero lógicamente al no tener una apoyatura fuerte como era el de la CGT Argentina y la del gobierno peronista, fue declinando, y los compañeros incluso de distintos países, muchos de ellos abandonaron, muchos siguieron, inclusive con posiciones bastante interesantes en el campo de los trabajadores en América Latina, pero bueno, realmente la institución como tal desapareció. Garone logró mantenerla un tiempo, unos cuantos años. Él se comunicó con el general Perón, tenía correspondencia directa con él. Entonces, realmente recuperar la historia de lo que significó el Atlas para el movimiento de los trabajadores en América Latina, reconstituir lo que es el modelo sindical argentino y trabajar por la unidad y la integración de América Latina es un desafío permanente. No sé si seremos capaces de reconstruir un Atlas, pero por lo menos tenemos que trabajar en función de tener una relación con los trabajadores, con sus organizaciones en los pueblos hermanos de América Latina, para tratar de dar una respuesta a esta situación tan complicada que hoy vive el mundo, con una guerra, prácticamente es una guerra mundial entre la OTAN y Rusia. Es una guerra que yo digo se expresa en dos formas muy distintas, porque por un lado se expresa en las acciones bélicas que se desarrollan, y por otro lado en la prensa mundial, que vende una guerra distinta a la existente. Europa va a sufrir una situación muy grave porque es en su territorio donde se desarrolla esto, pero los impactos lamentablemente van a incidir en todos, y nosotros en América Latina y en Argentina en particular sufrimos esto porque somos parte de las presiones que recibe nuestro gobierno para tratar de ubicarlos en posiciones que no son la de los que le interese a nuestro país y a nuestra patria. Les mando un gran abrazo, les invito a los conmino que sigan con este esfuerzo y que realmente logremos que el Atlas tenga, además de el hermoso testimonio de ustedes, una reinstalación otra vez en la realidad argentina y de América Latina. Un gran abrazo a todas y a todos. Bueno, agradecemos las palabras del compañero Gaitán, que nos envió este video. Muchas gracias. Contamos también con la adhesión de la concejala Norma López para el encuentro del día de hoy, la presencia de la concejala y compañera Silvana Teiza,
y también envían su adhesión y acompañamiento la mesa de encuentro y diálogo. Vamos a dar paso a esta mesa con estos compañeros, compañeras, yo y compañeros que nos acompañan. Hoy en este espacio cultural que siempre nos recibe y nos aloja tan bien a los y las trabajadoras, nos hemos reunido para festejar y recordar. ¿Y por qué decimos recordar? Sabemos que hay sectores empeñados en eliminar nuestras memorias, nuestros hechos fecundos, nuestras pertenencias, nuestros logros colectivos como trabajadores y trabajadoras. Pero no estamos dispuestos al olvido, no estamos dispuestos al olvido. Nos hemos reunido justamente porque estamos convencidos que recordar es un acto político, que recordar nos ayuda para la acción presente y futura. Por eso estamos acá. Estamos en el ATRA conmemorando al Atlas y muchas gracias Atlas por recibirnos siempre tan bien, con nombre propio. Rodolfo, gracias. La experiencia de Atlas fue y sigue siendo un faro, un hecho revolucionario del peronismo, digámoslo. La expresión concreta y la articulación necesaria a través de los agregados obreros, perturbando la normalidad de la diplomacia paqueta. Allí estábamos nosotros, siempre perturbando, y no tenemos que perder ese rasgo. Para alcanzar la tan ansiada unión continental, la solidaridad con todos los pueblos, la revalorización de nuestra América. Qué estratégico y qué importante, ¿no? ¿Cómo no decir que fue un hecho revolucionario lo del Atlas? Claramente. Por eso estamos acá hoy. Y estamos con una mesa enorme de compañeros. Me acompañan Saturnino Dante Aranda, más conocido como Titi, ¿no? El compañero Matías Layuz, dirigente gremial de la bancaria. Casi no hace falta presentación, pero lo hacemos. Y el compañero Marcelo Ciorda, secretario general de Supara y aduanero y secretario general de la 62. Le voy a dar la palabra al compañero Titi para que comencemos este encuentro. Sí, claro. Gracias, compañera. Compañeros, compañeros. Gracias a Matías, a Marcelo, a Valle. Hablar de este organismo que el general Perón pensó para los gremios, el sindicalismo de América Latina, es hablar de la impronta estratégica del general Perón. Perón tenía un concepto, Perón era general de Estado Mayor y había pasado por la escuela de inteligencia. Él tenía un concepto que gobernar era planificar estratégicamente a largo plazo para constituir un país, ordenarlo, un país que pudiera discutir con los demás países de igual a igual. Más la aspiración de Perón era sentarse a la mesa de los grandes decisores. La Segunda Guerra Mundial encuentra que, así como la primera fue considerada la guerra de los ingenieros, porque fue una guerra bastante estática, una guerra de trinchera, la Segunda Guerra Mundial fue considerada la guerra de los científicos, por el gran desarrollo científico que había presentado Alemania en la impronta de las armas que utilizaba para ese conflicto. Las grandes potencias habían visualizado que esos científicos iban a quedar vacantes. Ya estaba llegando a Berlín tanto Rusia cuanto Estados Unidos y apetecían esos científicos. Perón, en un país chico, pequeño, con poca influencia, pero que ya tenía una incipiente fabricación militar, igual que Brasil, más desarrollada la Argentina, concibe buscar
algunos científicos y manda de acá, de Rosario, a un diplomático, un hombre joven, a Suiza, con la misión de ofrecerle lo que había acá. Había casa, una casa, trabajo y un sueldo. Los americanos llevaron 2.000 científicos, los rusos otros tantos. Los brasileros trajeron aproximadamente entre 20 y 28 científicos. En la Argentina recalaron 120 científicos. De ahí el desarrollo, todo el desarrollo de la energía nuclear, hasta el reactor, la CONEA, y de ahí el desarrollo del avión a reacción. Había 9 países que lo tenían exclusivamente. La Argentina fue uno de ellos, el Pulqui, que en mapuche, en lengua mapuche, quiere decir flecha veloz. También produjeron otro avión, bombardero liviano en ese momento, también con un nombre mapuche le habían puesto. ¿Qué quiero decir? Que Perón concebía el país como un contexto general. Las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, era el gran componente de la política peronista. No porque todos estuvieran de acuerdo con él, porque el general Ávalo en Campo de Mayo intentó detenerlo, o el general Bernengo, el brigadier, el almirante Bernengo Oliva también quiso detenerlo. No, sino porque él había logrado liderar el contexto general del ejército, pero necesitaba un instrumento social. La Iglesia estaba adherida a este planteo. La Iglesia en ese momento era parte de este planteo. No olviden algo, 1852, cae el gobierno de Rosas, llega el gobierno de los unitarios históricos, Urquiza por supuesto, a partir de la cual la Iglesia deja de tener protagonismo en la Argentina. Vuelve a tener protagonismo con Perón, porque hay muchos intelectuales que provenían del nacionalismo católico que se suman al peronismo. Y Perón lo contabiliza. Pero hacía falta una estructura, una fuerza social que no estaba organizada. Y él evidentemente lo que intenta, ¿no es cierto?, cuenta un historiador que es rosarino, pero que militaba en la Alianza Libertadora Nacionalista en aquel momento, en un libro que se edita en Buenos Aires, cuenta que ellos habían fomentado el golpe del 4 de junio en los oficiales jóvenes y querían tener protagonismo. Entonces los oficiales que estaban ligados con ellos dicen, bueno, elijan un lugar. El lugar que elige es el Departamento del Trabajo. Era Departamento del Trabajo en ese momento. Bueno, perfecto. Pero al otro día viene un coronel y le dice, no muchachos, elijan otra cosa, porque eso lo necesitamos para el coronel Perón. Inédito, Perón era desconocido. Y el Departamento del Trabajo también era desconocido. Perón viene al Departamento de Trabajo, termina siendo Secretaría de Trabajo. Pero Perón verifica que la energía social está en los sindicatos y los quiere dar un orden de crecimiento, empoderarlo y un orden para que sean parte histórico de lo que estaba por parir la república que él aspiraba. No había sido electo todavía. Sí era vicepresidente después y ministro de guerra del general Farrell. ¿Qué contexto tenía eso? Y acá yo creo que es conveniente que miremos un poquito.
Uriburu voltea a Irigoyen. Irigoyen, electo por primera vez con el voto universal, masculino, secreto, es el primer presidente democrático de la Argentina. Luego, el general Justo. Uriburu dura un año aproximadamente, luego viene Justo. Luego lo eligen al doctor Ortiz, un conservador. Mire qué conservador sería, que era el apoderado de las empresas británicas en la Argentina. Y lo eligen en la Cámara de Comercio británica. Enferma y le sucede el doctor Castillo. Tanto Ortiz cuanto Castillo mantenían la neutralidad. He aquí que los historiadores dicen que, entre otras cosas, mantenían la neutralidad porque necesitaban que los abastecimientos de Argentina para Inglaterra no fueran detenidos por los submarinos alemanes. No obstante, nos voltean 2 barcos mercantes, no obstante. Perón, en ese concepto estratégico, advierte que la política como tal, sin el costado social, era endeble. Él decía, los gobiernos pasan, las estructuras quedan, y ahí se decide, después de que intentan, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año aproximadamente 45-46, conformar una central mundial donde están todos los grandes protagonistas y también países menores, pero al mes que la fundan esa central se dividen entre el campo soviético y el campo de Estados Unidos. Acá lo nombró este señor que vimos en video, a un tal Serafino Romualdi. Interesantísimo. Serafino Romualdi no parecía, no se decía, era el hombre más importante de la inteligencia americana, de la CIA, en el campo sindical en América Latina. Perón llega a expulsarlo a Serafino Romualdi de la Argentina. Y ahí cae el primer secretario de la CGT de aquel entonces, Luis Gay. Luis Gay cae precisamente por alguna alianza que había tenido con Serafino Romualdi. Es decir, que Perón, digo el contexto, para advertir que era Serafino Romualdi, en declaraciones, en la primera reunión que hacen en Perú, lo catalogan al peronismo de la misma dimensión que el comunismo. De la misma dimensión. Decía luchar contra gobiernos totalitarios, comunistas y peronistas. Y llevan a ese Congreso de Perú a unos representantes que no eran tal, eran exiliados, gremialistas exiliados que estaban en Montevideo y los llevan al Perú. Ahí que es Morone, el delegado de México, le dice, pero ¿y cómo no está la CGT? A la CGT no la había invitado. Todo esto hilvanado por Serafino Romualdi, la Sciola americana. La Sciola americana. Pero sabía precisamente que estos triunfadores se querían devorar al mundo y aspiraba a más. Por eso esta fuerza social que él quería organizar, que la organiza en la Argentina a través del Departamento del Trabajo, pero quería también extender los brazos y tener esos dirigentes gremiales de gran lealtad. Porque Perón, igual que Cristo, Cristo elige a los pescadores, los más humildes, los más desposeídos, porque ahí no hay intriga, no hay venta, no hay comercio. Sabía que iban a cumplir el mensaje que él le había dado. Y manda a los trabajadores, empoderados los trabajadores.
empoderado. Volviendo a Perón y su carácter estratégico. Perón no quería meramente un paisito, quería un gran país. Toda la hipótesis de conflicto de Argentina de aquel entonces era con Brasil o con Chile. Perón, ¿qué dice? No, unámonos con Brasil y unámonos con Chile y después unámonos con todos los países de América Latina. ¿Cómo vamos a tener hipótesis de conflicto si nosotros somos en realidad los que más padecen las contradicciones de un capitalismo que en realidad, así como el comunismo subordinaba al hombre por el Estado, el capitalismo subordinaba al individuo por el capital? Y Perón quería un individuo liberado, un individuo independiente. Yo no quiero abusar del tiempo. Vieron que traje un montón de papel. No leí nada finalmente porque siempre me pasa lo mismo. Bueno, no quiero abusar del tiempo, pero quiero sintetizar con eso. Cuando hablamos de Perón, no hablemos de pasado. Perón es presente y es futuro en la medida que nosotros no interpretemos con la mediocridad de creer que un genio como Perón actuaba sobre la hipótesis del hoy o del mañana. Las grandes organizaciones del mundo proyectan, prospectan a 50, 60 años sus movimientos. Nosotros vivimos al día, día por día. Esta es una precariedad. Esto no nos permite construir ni una sociedad ni un Estado. Estamos todos viendo cómo nos sacamos del círculo del baile para quedarnos a bailar solos. Pero, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo cosas muy pequeñas en función de lo que se debate en el universo. Mire qué paradoja. El mundo hoy no sabe si entramos a la etapa de una crisis de características nucleares que realmente sería catastrófico. Y creemos que la humanidad está construida y conducida por hombres prominentes y de gran sabiduría. Un carajo. Hombres absolutamente desposeídos del concepto de humanidad. Así como aprietan en lo económico, así como aprietan en lo social, así aprietan en el campo militar. Nosotros como pueblo tenemos que advertir. El señor que acaba de hacer locución lo dijo, la unidad para nosotros no debe ser un factor menor. Yo le pregunto, ¿qué vale que una facción se imponga a la otra? ¿Cuál es el resultado? Cada vez el país, cuando una facción triunfa sobre la otra, no tenemos sino mayores inconvenientes que enfrentar. Somos un país rico, pero somos débiles en el plano direccional. Nuestra clase dirigente es débil. Por último, le digo a los sindicalistas, el sindicato no está para terciar, el sindicato está para defender al trabajador. El sindicato y el sindicalista no es nada más que un trabajador puesto al servicio de defender a los trabajadores. No mediar, no mediar. Compañeros, no quiero extenderme porque los compañeros van a hacer uso de la palabra. Yo les agradezco enormemente y bueno, si después quieren que conversemos alguna otra cosa, yo por lo menos estoy de acuerdo. Un gran abrazo. Chao. Gracias, Titi. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por recordarnos qué enorme fue nuestro líder. Qué enorme fue. Pero es presente, como dijiste vos, todos los días.
Nos acompañan también con su adhesión Alejandrina Borgata, concejal de Villa Constitución, Marina Magnani, concejala de Rosario, Mauro Ferrero, concejal de Granadero Baigorria, Josefina Petiza, concejala de Arroyo Seco, Paola Bravo, diputada provincial, y Marcos Clery, diputado nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sigue el compañero Matías Layuz, al quien le voy a ceder la palabra y que nos trajo un power, ¿digo bien? Sí, compañera. Un power. César, Muy, ¿deja esto ahí? nos va a ilustrar con un power. Perfecto, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Gracias, Rodolfo, por el espacio. Gracias al compañero Topo, que, bueno, desde hora temprana me facilitó que yo pudiera compartir con ustedes algunas que otras fotos para hacer un poco más entretenida la charla. Y decidí comenzar con esta presentación, con ese libro, que a lo mejor los más veteranos conocen o lo habrán sentido nombrar, y quizás los más jóvenes no tengan noción de qué se trata. Acá, con varios de los compañeros de ruta con los que hoy están presentes en este salón, me acuerdo de pibe, entre varias canciones que cantábamos en la campaña electoral de la década del 70, uno de los cantos era "Y llora, llora la puta oligarquía porque se viene la tercera tiranía". ¿Y por qué arranco con el libro negro La segunda tiranía? Porque es lo que hoy vendría a ser el lawfare, el fake news, la denuncia, la judicialización de la política, y se pretendió, con ese libro, a pocos meses de la Revolución Libertadora, se pretendió consumar lo que hasta el día de hoy no se pudo consumar, más allá de las diatribas de Macri y compañía, que dicen de que los males de este país provienen con el peronismo de hace más de 70 años. Y en este libro tiene unas cuantas páginas dedicadas a la parte cultural, económica, política, y para darle entidad al tema que hoy nos convoca, obviamente que le dedicó varias páginas al Atlas. Y entre esas diatribas que le dedicaba al Atlas, sintetizando algunas de las cuestiones, planteaba ese libro que Perón pretendía la hegemonía continental justicialista. Bueno, vaya si se han descubierto la pólvora. Decía también que Eva Perón era más grande que Isabel la Católica e igual que Jesús de Nazaret. Era la infiltración peronista en el continente, los agregados obreros eran simples servidores pagos del régimen, y puso las miradas y las garras sobre las masas latinoamericanas. Eran dirigentes de poca monta y tratando de desunir a los pueblos o gobiernos que no se alineaban a someterse a la degradante tutela del imperialismo peronista. Así es como la oposición, en este caso lo que fue la Revolución Libertadora, veían al peronismo y obviamente al Atlas. Esto habla a las claras de la importancia que tuvo el Atlas para el movimiento obrero latinoamericano. Si bien acá se comentó que el primer edificio del Atlas estuvo en la Avenida de Mayo, este edificio que ustedes están viendo hoy se conserva, está sobre los que conocen más o menos Buenos Aires, está sobre la Avenida Lemcas y esquina Avenida Córdoba. Era para la época uno de los edificios más altos, llegó a ser el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires, más de 40 pisos. Y este era el edificio del Atlas. Pero después del 55 le sacaron una T y se pasó a convertir en el edificio Alas, que significa el edificio de la Fuerza Aérea Argentina, donde después del 55
se hizo de la Fuerza Aérea, tuvo varios destinos, varias funciones, y hoy por hoy está habitado por familias. Se construyeron, se amoldaron a departamentos, y en esos departamentos viven las familias de los oficiales de la Fuerza Aérea Argentinas en lo que fue el edificio Alas. Pero ¿por qué comparto con ustedes una edificación? Porque la edificación también habla a las claras de lo que pretendía el gobierno peronista, sobre todo para los trabajadores, porque podría haber hecho ese edificio para los empresarios, para las patronales bancarias, para el poder de la Argentina. No, ese edificio lo hizo para los trabajadores, pero no solamente para los trabajadores argentinos, sino para que sea la sede de los trabajadores latinoamericanos. Tampoco es casualidad que a pocas cuadras de ahí, siguiendo por Alén hasta Paseo Colón, vemos a la izquierda, del lado del río, el edificio de la CGT Azopardo, que tiene una construcción, si bien más baja, con la misma estructura, bien poderosa. O lo que fue la Fundación Eva Perón, a 2 cuadras de Azopardo, Independencia de la CGT, que la Revolución Libertadora, obviamente, como eso le molestaba y mucho, derrumbó cada una de las estatuas que había en esa fundación y se transformó con los años en lo que es hoy la Facultad de Ingeniería. El relato del compañero Gaitán, como el relato del compañero Titi, me excluyen, y bueno, para ustedes es una bendición, de que no vuelva a repetir la historia de la conformación del Atlas en cuanto a la organización internacional y cómo se daban las cuestiones en nuestro continente. Lo que sí me parece interesante seguir compartiendo, este es un libro que se llama, como dice ahí, La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana, que fue un emblema del gobierno peronista, pero que marcaba a las claras una idea concreta de lo que se pretendía con respecto, o de la idea que había con respecto a los trabajadores en la Argentina. Y como dice el título, la verdadera democracia, los obreros argentinos intervinieron en la función pública. Y vaya si han intervenido en la función pública, porque por eso pudimos exportar a través de los agregados obreros este modelo a los países latinoamericanos. Siguiendo con la misma idea, plantea la elevación cultural de los trabajadores. Y los agregados obreros, de los que hablaban los compañeros, fueron capacitados tanto en la Escuela Superior Peronista como en los cursos de elevación cultural. Es decir, lo primero que hizo el gobierno de Perón fue capacitar a sus dirigentes obreros, a sus trabajadores. Y cuando hablamos de elevar el nivel cultural, había un curso que se llamó Curso de Elevación Cultural Juan Domingo Perón, donde el trabajador recibía conocimientos no solamente de su actividad propiamente sindical, sino de la cultura en general. Eso le permitió a esos agregados representarnos con total responsabilidad, conocimiento y capacidad en cada una de las embajadas del mundo. Porque esto es lo otro que hay que decir. El Atlas era la conformación de los sindicatos obreros latinoamericanos, pero los agregados obreros estaban en cada una de las embajadas del mundo. Entonces están los compañeros y compañeras que nos representaban desde Oceanía, Europa, América. Están los compañeros que estaban en Singapur, están los compañeros que estaban en la India, en Bruselas, París, Madrid y capital que a ustedes se les pueda ocurrir en la geografía universal. Esto obviamente que es más de lo mismo, porque ya planteaba el intercambio como un factor de unidad de los pueblos, y esta es otra de las cuestiones emblemáticas de la revolución justicialista cristalizada institucionalmente en la Constitución del 49, que entre otros derechos, en el Decálogo de los Trabajadores, plantea el derecho constitucional a la capacitación. Todas estas imágenes tienen que ver con las clases que daba Perón, porque esta gente, como bien lo decía el Titi, fueron compañeros privilegiados. Porque hoy ustedes escuchan a un dirigente, ven un video,
estos compañeros que nos representaron como agregados obreros y tantos otros trabajadores argentinos que no fueron agregados obreros, sindicato que se le ocurra, este tipo de charlas con Perón la tenían a menudo. Los bancarios, los metalúrgicos, la construcción, los empleados del Estado, es decir, mano a mano, Perón hablaba con los trabajadores. Y muchas de esas reuniones no eran solamente en la Escuela Superior Peronista, sino que las hacía en la propia Casa Rosada. Es decir, lo hacía sentir a los trabajadores que iban a reunirse con Perón en la propia Casa Rosada o en la Quinta Presidencial de Olivo. Estos son los manuales. Bueno, esta es otra foto emblemática porque en uno de los cursos, como vimos en el video, compartían Perón y Evita con los trabajadores. Esta es la primera promoción de trabajadores agregados obreros, el orgullo que habrá sentido cada uno de ellos verse en esa foto y sabiendo al lugar al que iban. Hay una foto emblemática que acá no está, del compañero que va a España, y el compañero trabajador, obrero, que fue agregado obrero en España, fue recibido como un diplomático. Es decir, fue recibido en el aeropuerto de Barajas por la representación, por el auto oficial, porque se alojaba con su familia. Esa era la importancia que tenía. Esta es una visión internacional de lo que significó el 17 de octubre y los agregados obreros bueno, acá está escrito en inglés, obviamente, para que el mundo se enterara. Este es el logo. Este es un libro que recomiendo, que es el libro más completo de los que he leído con respecto al Atlas. Y acá, bueno, acá vemos a un gran dirigente que lo nombró el Titi, como lo nombró el otro compañero, bancario. Fue el último secretario general de Atlas, fue el compañero que reemplazó, bueno, a Espejo lo reemplaza un compañero cubano en forma muy transitoria y después lo reemplaza el compañero bancario, Juan Garone, que es el que está al frente del Atlas cuando viene la Libertadora y es el que tiene, como se dijo acá, la correspondencia con Perón hasta el año 62 en que esta organización lamentablemente se disuelve. Bueno, esta es una foto que le dedica Perón a este compañero, Perón estando ya en el exilio en el año 1959. Esta es una revista emblemática, de la cual me deben faltar muy pocos ejemplares, pero debo tener la colección casi completa. Y estas fotos fueron sacadas de esa colección de revistas que, bueno, obviamente duraron hasta 1955 y este era el organismo oficial de la Escuela Superior Peronista, del órgano de difusión oficial, aparte del gobierno. Y no es casualidad que meses antes de la Libertadora volaran el frente de la Escuela Superior Peronista en un atentado terrorista. Estos son los obreros latinoamericanos que visitan la redacción de la revista. Y acá me detengo un instante, porque estos compañeros tuvieron el privilegio, y obviamente con toda la intencionalidad seguramente, fueron invitados a la Argentina a participar de las reuniones latinoamericanas de la Fundación del Atlas, nada más ni nada menos que para estar el 17 de octubre en la Plaza de Mayo con Perón en el balcón el 17 de octubre de 1952. Si uno quería exportar este modelo, de alguna forma, yo creo que estos compañeros que vinieron de distintos puntos de América, pongámonos en el lugar de ellos, cómo se habrán ido de la Argentina, estando en esa plaza, en un lugar privilegiado, viendo a esa multitud y escuchando a un líder como lo fue Juan Domingo Perón. Esta es una visita que realiza una dirigente internacional. Perón la recibía él en la casa de gobierno. Esta es la repercusión que tenía en el resto de los países latinoamericanos a través de los agregados obreros, la presencia de Evita no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Quiere decir que desde el gobierno se le daba fundamental trascendencia a lo que era la conformación del Atlas.
No nos vamos a detener en cada una de las fotos. Bueno, en esta me detengo acá un segundo porque había con nosotros un compañero, no sé si todavía está presente en el salón, que vivió varios años en Puerto Rico y bueno, le comentaba de que uno de los encuentros de los trabajadores con Perón fueron precisamente la delegación de Puerto Rico en la República Argentina. La trascendencia de lo que hoy estamos nosotros compartiendo, obviamente tuvo que ver con un modelo de país, como bien dijo el Titi, con una revolución. Si los agregados obreros empezaron sus cursos en 1946, a mediados de 1946, hay que contextualizar que Perón asume la presidencia el 24 de febrero de 1946. Y a mediados de ese año ya capacitaba a los agregados obreros. A fin de año ya era la primera promoción de esos compañeros y compañeras. Y recién en el año 52 se conforma el Atlas. Quiere decir que fue todo un plan por demás de premeditado, donde, como dije antes, cada uno de ellos era un embajador en el mundo. Para eso, apenas asume el gobierno, tuvo que reformar y reformó la ley del servicio exterior de la nación, agregando a los agregados militares de las tres fuerzas, de las tres armas, al agregado cultural, al agregado económico, al agregado hasta técnico, le agregó el agregado obrero. La importancia de esto uno se valora hoy. ¿Y cuál debería ser, o desde mi punto de vista, cuáles serían las conclusiones que yo, más que conclusiones, llamaría interpelaciones, porque me siento interpelado por la responsabilidad que tengo, por la historia, porque me formé en una escuela de cuadros como había tantas otras en la década del 70, porque tengo un bastón de mariscal en la mochila que se sabrá si está bien o mal utilizado. ¿Y dónde veo hoy dónde me interpelo o creo que estamos interpelados por esta rica historia de hace 70 años, de 1952? Porque me traslado al presente, donde estamos hoy parados, en la Argentina de hoy. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es, uno quisiera recrear la figura del agregado obrero y tener un agregado obrero en cada embajada del mundo. Ahora me pregunto, ¿quién elegiría ese agregado obrero hoy en la Argentina? Porque eran nominados, Perón no los ponía a dedos, y Perón no conocía a ninguno de estos compañeros y compañeras. Estos compañeros los ponían en las organizaciones sindicales a través de la única central que había en la Argentina, que era la Confederación General del Trabajo, que ya funcionaba en Azopardo e Independencia. ¿Quién elegiría hoy a los agregados obreros? ¿Alguna de las dos CGT? ¿Alguna de las dos CTA? ¿La Corriente Federal de los Trabajadores? ¿Qué ejemplo, qué modelo llevarían estos agregados obreros a las embajadas del resto del mundo y a los integrantes del Atlas en Latinoamericana? Porque en ese momento ellos fueron a transmitir, en 1952, 6 años de gestión justicialista, donde la distribución del ingreso era más del 50% para el trabajador y menos del 50% para el patrón. Fue a llevar al mundo que no había necesidad de endeudarse, porque habíamos nacionalizado las empresas del Estado, como los ferrocarriles en manos de los ingleses,
donde no había acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la pobreza era insignificante, donde no había una ley de ART que favoreciera al sector empresario. Con estas consignas fueron aquellos trabajadores a representarnos al país. Entonces la interpelación es con qué modelo de país hoy irían agregados obreros a representarnos en el mundo. Y esto me parece que no es un mensaje, es una mera reflexión de un militante sindical que es consciente de que tenemos mucho por hacer. Como dijo el compañero Titi, acá vivimos al día, a la hora si se quiere. Uno no sabe mañana con qué se levanta, no hay predicción. Ese libro viejo que ustedes vieron hablaba de un plan quinquenal. Y hubo 2 planes quinquenales, uno que proyectó los primeros 5 años de gobiernos, otro que proyectó los segundos 5 años de gobierno. Hoy, ¿qué plan tenemos? Entonces, me quedo con esta reflexión. Nuevamente agradecido por haber podido compartir este panel, tanto con Marcelo como con el Titi y la compañera. Y esta interpelación que hago la sintetizo de alguna manera así. ¿Cuánto más cerca o lejos estamos de eso? Y creo, y corre por mi cuenta, obvio, como por la cuenta de varios compañeros, no soy el único, que el lugar de la historia que más cerca estuvimos de esa historia, porque esto de los agregados obreros y el Atlas es un apéndice de lo que fue la revolución justicialista, no vamos acá a desandar toda. Lo más cerca que estuvimos fue a partir del 2003 con Néstor y después con Cristina. Y hoy, ¿cuán lejos? Hoy, ¿cuánto estamos? ¿Qué lejos o qué cerca estamos? Y eso me parece que debe ser lo que nos debería interpelar día a día, a medida que van pasando los meses, que estamos atrás de una elección que se aproxima, que estamos tachando los días como el preso en la cárcel, pero para llegar a ese día, de la mejor forma victoriosos posible, deberíamos estar más cerca de ese proceso y no cada vez más lejos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Gracias por interpelarnos. Creo que como militantes tenemos el deber de retomar estas preguntas. Muchas gracias. Recomiendo la lectura, está a disposición en la mesa de salida, de este pequeño librito, pequeño gran librito que habla, justamente hace honor a la historia de Atlas y fue el resultado del trabajo conjunto de distintos gremios. Y bueno, hay mucho de lo que estamos hablando hoy acá. También nos acompaña el compañero Donelo de WOM, nos acompaña a través de su adhesión. Y bueno, vamos a darle la palabra al compañero Marcelo Ciorda para cerrar este encuentro. Después vamos a abrir ronda de preguntas. Así que la palabra es tuya, Marcelo. Bueno, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Compañero Titi, Matías, compañera. La verdad que los compañeros dejaron mensajes, dejaron interrogantes y dejaron tarea para la casa, ¿no? También. El compañero Titi habló
de estas luchas gregarias, de facciones, que lejos están de poder concretar esta mirada que tenía el general, porque las desuniones o las distintas opiniones e intereses siempre existieron, mismo en esto que son los agregados obreros. No era que pensaban todos igual o que estaban todos juntos, pero se unieron detrás de un objetivo que era formar la diplomacia es decir, la diplomacia de los pueblos o la diplomacia de los trabajadores. Ahí el compañero también nos habló, el compañero Matías, del tema de la unidad, ¿no? Y hablaron todos del tema de la unidad, de la importancia de la unidad. Hasta San Martín nos habló en su momento de la importancia de la unidad. Y siempre estamos con ese tema de la importancia de la unidad. Proclamamos la unidad, pero debemos construirla. Y es cierto, el compañero Victorio Paulón una vez en un documento puso: la unidad del movimiento obrero es posible detrás de un proyecto nacional. ¿Recordás, Matías? Y fue el único renglón que puso el compañero. El resto lo pusieron otros compañeros, pero puso el más importante. Con respecto a agregados obreros, lo que yo quiero simbolizar es esta sociedad que concebía Perón entre las organizaciones sindicales y el Estado, para acciones en conjunto. Digamos que el peronismo y el movimiento obrero son la misma cosa. Si desaparece uno, desaparece el otro. Y la representación sindical en el mundo del trabajo y en la diplomacia para generar trabajo, y sobre todo en este mundo que siempre, desde el capital, busca el reemplazo de la mano de obra permanentemente, y la construcción de trabajo viene más lenta y generar los puestos de trabajo siempre viene más lento. Hemos progresado, sí. Nuevamente se viene un nuevo progreso, y Perón decía que no sea a espalda de los trabajadores, que está bien progresar, pero que no tenía que ser a espalda de los trabajadores. Nosotros tenemos la necesidad de volver a recrear una democracia de representación, y sobre todo de representación de aquellos dirigentes naturales. Los dirigentes sindicales son dirigentes naturales en este concepto de que representan a su propio espacio. Y en este reclamo también que hay permanente de la representación, en realidad no es una disputa por lugares o por cargos, sino por esta mirada estratégica de que del peronismo, de esta sociedad del movimiento obrero junto con el Estado. Y el Poder Legislativo es parte del Estado, donde los dirigentes de los trabajadores puedan estar ahí para participar de la formulación de las leyes, para participar de la formulación de todo lo que hace a la vida de los trabajadores. Nosotros tenemos un desafío muy importante. Y el desafío importante es esa unidad, para que el movimiento peronista realmente vuelva a no quedarse con el relato y pasar a la acción. Bueno, es todo lo que tengo para decir en relación a lo que han dicho los compañeros, que ha sido suficiente. Pido que entendamos esta mirada estratégica de Perón de asociación con el movimiento obrero y el Estado, que el movimiento obrero recupere esa unidad. Matías se preguntaba quién va a elegir, y la verdad que los compañeros tendrían, aquellos compañeros que nos podemos interpelar, pero hay compañeros que tienen la mayor responsabilidad en lograr hacer los sacrificios que demanda la unidad. La unidad demanda sacrificios, y la unidad para nosotros es importantísima, es indispensable, y esa mirada que tenía de construcción, por eso nos empoderó, por eso llevó adelante las organizaciones, que en Latinoamérica sigue siendo la Argentina uno de los referentes a nivel sindical y del poder y del valor social que han logrado, el capital social que han logrado las organizaciones de los trabajadores. Porque no solo han avanzado en organización, en pelea de derechos que hoy
a veces le hablamos a los compañeros que están sin trabajo y le decimos que hay que defender los derechos, y a veces para ciertos compañeros los derechos ya casi es una cuestión abstracta y es una cuestión casi de privilegio. Tenemos muchos compañeros que no llegan a esos derechos porque están sin trabajo, porque no se construye y no se produce trabajo. Hay una tarea de todos los compañeros que hay que hacer un sacrificio y hay que hacer un esfuerzo y que tenemos que estar unidos realmente detrás de un proyecto de país y de un proyecto de nación, poniendo en el centro el trabajo, poniendo en el centro la construcción del trabajo y, como decía Perón, gobernar es dar trabajo. No tengo más nada que decirle y gracias por haber venido. Unidad y organización. Y esto, el Atlas es la muestra de la organización. Además, qué elogioso y qué auspicioso que cada uno de esos agregados eran trabajadores y trabajadoras. Si pensamos en la historia del que le tocó ir a la Rusia soviética, era un trabajador panadero. Y cuando leemos la historia del derrotero de ese trabajador, qué orgullo, qué orgullo. ¿Dejás que les cuente una anécdota? Por supuesto. Me acordé de un agregado que con algunos compañeros hablé. Y lo único que quiero decir, Rodolfo, agradecerle a Rodolfo. Con Rodolfo hace 5 o 6 años que venimos hablando de hacer el Atlas, pero esperamos a que se cumplieran los 70 años del Atlas. En realidad no era que nos demoramos. Hay una historia de un agregado obrero, del agregado de Washington, donde un grupo, es decir, el pastor y su mujer, evangelistas, pasaban por las embajadas pidiendo ayuda para los niños pobres de Washington. Se imaginan que los niños pobres eran negros, ¿no? Y el agregado obrero toma este pedido, se comunica con la Fundación Evita y Argentina le mandó a Estados Unidos un contenedor para los niños pobres de Estados Unidos. Googleenlo, fue un escándalo. Nosotros le enviamos a los niños pobres de Estados Unidos, a través de la acción de un agregado obrero que tiene una sensibilidad diferente, zapatos, abrigo, para solidarizarnos con estos niños pobres de Estados Unidos. Era una anécdota nada más, búsquenla. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas, si hubiera alguna pregunta, alguna intervención, algo que quieran compartir los que estamos acá presentes en este encuentro. Paso micrófono para el que quiera y guste. De loco, allá atrás. El Pancho. Ah, bueno. Hay alguien que se acerca. Bien, vamos a ver si llega. Dale. Bueno, felicitaciones. La verdad es que es emocionante esta reunión. Tantos años y encontrar a la gente levantando el Atlas. Bueno, yo quiero decirles que 2 amigos muy cercanos. El primero es Pancho Gaitán. Pancho Gaitán, Pancho es el nombre de guerra, es tocayo mío de nombre de guerra, Pancho porque es Carlos Gaitán. Carlos Gaitán y Manolo Urriza son los 2 grandes historiadores del Atlas. En el librito, un librito excelente que acaban los compañeros de repartir, que ustedes todos tienen, hay un trabajo del tipo que más lo pensó. Él estuvo exilado en Perú y en Venezuela, Manolo, y trabajó mucho en cada lugar donde iba y se encontró con cosas a veces no muy buenas de los compañeros que eran agregados laborales, pero él los trabajó y además cada vez que le tocaba ir a un país hacía el seguimiento de dónde estaban en aquella época, en los años 50, los compañeros del Atlas. Bueno, les tengo una noticia muy mala, por eso yo no tenía ninguna intención de intervenir, pero sí le tengo que dar la malísima noticia que estos días falleció Manolo Urriza, que es nuestro gran historiador del Atlas. Y voy a pedir para Manolo es además una persona, un militante muy jugado, fue ministro de gobierno de Videgain en la provincia de Buenos Aires, fue director de una revista muy combativa políticamente en aquella época, una de las ediciones de Primera Plana, fue
también un gran formador sindical, tanto en Perú como en Venezuela. Entonces, bueno, después regresó y ahora que está tan de moda este tema del Consejo de la Magistratura, fue presidente del Consejo de la Magistratura, pero un peronista presidente del Consejo de la Magistratura por el sector académico, por su universidad, la Universidad Nacional de La Plata. La mala noticia, la pésima noticia que tengo es que Manolo acaba de fallecer hace relativamente. Y entonces voy a pedir a todos ustedes, compañeros, un gran aplauso para Manolo Urriza. Gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Alguna otra intervención? Allá hay un compañero, si se puede acercar. Sí, buenas tardes. La verdad que estoy muy sorprendido porque yo desconocía toda esta historia. Sí recuerdo el tema de haber visto el edificio Atlas o Alea Atlas hace muchos años y que nunca podía entender cómo era esa historia de lo que llamaban los elefantes blancos. Pero hay un tema de geopolítico a raíz de uno de mis maestros, el ingeniero Calcali, que él no nació acá, ya está en sus últimos años, él nació en Lahore, que cuando él nació era la India, ahora es Pakistán, y hace muchísimos años que vive en la Argentina. Y cuando él llegó acá a la Argentina, a fines de la década del 50, se interesó por el peronismo, tenía información, y un día me tiró un dato que yo estuve atando cabos, y que no sé si tendrán conocimiento de la sagacidad de Perón, el tema que cuando con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se dará la paradoja que Churchill pierde las elecciones y por primera vez ganan los laboristas. Tal y así que a Potsdam, en la última reunión, no va Churchill, sino que va Clement Attlee. Y dice que Perón se le ocurre crear ese sello de goma para ganar las elecciones del 46, que fue el Partido Laborista. Luego viene la negociación con los ferrocarriles, que justamente la primera vez que triunfan los laboristas llegan al poder, facilita toda la negociación, que, o sea, dejaron, digamos, los conservadores, los Tories fuertes apoyados a los lobbies, se consigue extrabar eso, y de ahí dice que el odio virulento a Churchill, que habló cuando vuelve al poder en el 51, que había que destruir a Perón y el peronismo, porque si no toda Latinoamérica iba tras él. Entonces empecé a ver todas esas cosas, y dije, esto fue una jugada geopolítica de Perón, que aparentemente el odio a Churchill, porque él vio como que Perón quiso hacerle un guiño al laborismo inglés, como que tirar una suerte de alianza universal de los trabajadores que fuera, digamos, más allá de la bipolaridad soviético-capitalista. ¿Qué me pueden decir de esto? Que yo la verdad que cuando lo escuché verdaderamente dije, ¿será casualidad o no será casualidad? Gracias, compañero. Bueno, ¿quién toma el guante? No, compañero, casualidades no, creo que no hubo. Una de las cosas que vos comentaste, lo del Partido Laborista, pudo haber sido, porque en Inglaterra obviamente el Partido Laborista existía. Es más, siempre nosotros decimos que Perón lo inventó. Bueno, los agregados obreros, lamento decirle que no lo inventó Perón. Ya había delegado obrero en algunos lugares del mundo. Inclusive México, que fue factor fundamental para que nosotros tuviéramos el Atlas, y otro de los antecedentes fue precisamente Inglaterra. Y después de los dichos de Churchill sobre el peronismo, eso es así, yo lo he leído infinidad de veces por distintos lugares, así que todo esto que vos estás comentando, me animo a decir de que es así, de que es verídico. Después y que lo que Perón pretendió hacer, como acá bien se dijo, era establecer, no solamente desde la diplomacia política, romper la bipolaridad, sino desde la diplomacia obrera, que como bien se dice, o yo por lo menos comparto esa visión, de que la mayor conciencia de un pueblo está en su clase trabajadora. Creo que el peronismo lo entendió así, Perón más que nadie, y por eso quiso que estos agregados obreros en realidad eran predicadores y apóstoles de la doctrina justicialista, no solamente en el Atlas, sino en el resto del
del mundo. No sé si algún otro compañero o compañera quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Acá hay una compañera. Hola, gracias, buenas noches. Bueno, yo milité en el MRP, que fue una organización, el Movimiento Revolucionario Peronista, que sale a la luz pública en el año 1964, y el compañero Carlos Gaitán, que se vio en la documental, fue uno de sus creadores. El MRP, creo yo, que fue una de las primeras expresiones, digamos, orgánicas de una respuesta de los trabajadores, de los dirigentes gremiales, a lo que era el bandorismo. Yo ingreso a militar enseguida, muy joven. ¿Te acordás, Titi, de mí, no? Éramos en esa época jóvenes. No. Gaitán era del sindicato de navales, con De Luca, con el Tano De Luca. El de farmacia era Di Pasquale. Hace poco se vinieron a presentar en la departamental un libro, Di Pasquale era de ADEF, que fue secuestrado y desaparecido durante la dictadura. No, yo lo que quería decir, quiero avanzar un poco en esto, ¿no? Yo tuve el privilegio de formarme, de conocer esos compañeros sindicalistas, porque predicaban los cuadros, los compañeros de la clase trabajadora, Gaitán, De Luca, Di Pasquale, si bien Di Pasquale no fue del MRP, Garaycochea. Y bueno, estos compañeros y muchos otros, Lava, otros que habían llevado, por ejemplo, adelante las huelgas de cuando la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, lo que era la resistencia obrera, ¿no? Bueno, y acá después tuvimos nuestra expresión máxima, yo creo, y en algunos otros puntos, con el Rosariazo, por ejemplo, en el que sus líderes, sus máximos exponentes fueron el Negro Aguirre, Cruagliaro. Yo milité en esa época, tenía de 20 a 20 y pico de años, y yo lo que siempre me pregunto, y por eso es un poco una interpelación, yo soy docente, milité, soy un cuadro de base, digamos, nunca ocupé ningún lugar, pero también fui de aquellas docentes que tratamos de que las docentes fuéramos reconocidas también como trabajadoras, porque con el cuentito de que la docencia era un apostolado, teníamos que bancarlas un sueldito de miseria y que nos pagaran cuando quisieran, ¿no? Es un apostolado en el sentido de la entrega, del compromiso con el ser humano que es el otro actor de la docencia, con el educando, ¿no? Bueno, o sea que no soy una descolgada de que vengo a interpelar a los trabajadores. Pero lo que a mí siempre, lo que tengo muy presente siempre, y no es que yo también quiero romantizar nuestras luchas de los 60 y los 70, yo soy una crítica y les digo a los compañeros, no teníamos que decir, no, nosotros en nuestra época hicimos esto, el otro. No, pero lo que yo quiero reconocer, y siempre me pregunto, ¿cómo se formaron esos compañeros? ¿Cómo tenían esa capacidad de análisis, de síntesis? ¿Cómo llegaron esos compañeros a producir todos estos hechos que han quedado en la historia como mojones, en la historia de la clase trabajadora, de la resistencia peronista, que no iban a la universidad, no fueron a la universidad, y no es que yo esté descalificando a los que pasan por la universidad, pero yo creo que acá lo que se ha descuidado, cuando recuperamos la democracia, y no soy yo solamente la que lo señala, lo he escuchado, por ejemplo, al doctor Rachil, al turco cariñosamente, señalar la falta de formación de cuadros, Yo me pregunto realmente, con todo respeto, si se pone énfasis en formar
cuadros para que los propios trabajadores sean sus dirigentes y sean los que vayan y peleen por sus lugares, porque ahora, y yo lo digo, bueno, sí, me permito ser crítica, a veces no, los trabajadores no están representados, o estos otros trabajadores de la economía solidaria y demás, son ellos los que ponen, los que van a las ferias, los que hacen el trabajo verdaderamente, pero después el que los representa y llegan a la Cámara de Diputados o donde sea, no son los trabajadores, los que tienen la pertenencia con su gremio, con eso que es sentir el trabajo, ¿no? Eso que es saber cuáles son realmente sus verdaderas necesidades. Esa es mi inquietud. Yo digo, ¿cómo aquellos compañeros? Pancho Gaitán había trabajado en la fábrica de aviones, creo que era, ¿no? Antes del 55, y eran trabajadores y ahí mismo estaban las escuelas de aprendices, como acá estuvo la escuela de aprendices del Ministerio de Obras Públicas, que ahora justamente está cumpliendo años, ya no existe más, el Ministerio de Obras Públicas, no hay más trabajadores de ATE, bueno. Pero yo me pregunto si verdaderamente se pone el énfasis, porque yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? De formar cuadros para que sean sus verdaderos y sus legítimos representantes. Es mi inquietud, nada más. Discúlpenme el atrevimiento. Gracias. Gracias, compañera. No sé si alguien quiere hacerle alguna devolución a la compañera. Compañera, todo derecho que no se reclama termina por ser negado. Perón, cuando instituye el Partido Justicialista, lo hace porque en el sistema democrático burgués, para competir, necesitas un partido. Así dice nuestra Carta Magna. Pero lo que instituye como verdadera fuente de nutriente del peronismo es el movimiento. Y en el movimiento, Perón toma al sector trabajador como la columna vertebral. La rama femenina, la rama masculina y la juventud. Perón hace esta proporcionalidad precisamente para que cada sector reclame esta proporcionalidad. Quien quiera conducir al peronismo tiene que conducir la diversidad. El peronismo nunca fue sino la conexión de los distintos sectores de la dinámica social que buscaban un objetivo. Por eso la conducción del conjunto del peronismo tiene que estar dispuesta a conducir la diversidad. Pero es verdad lo que dice la compañera. Con el Negro Aguirre, con Quagliaro, en aquella época remota, trajimos al sindicato de ATE a Isabel de Perón. La fuimos a buscar a San Lorenzo y la trajimos, y ahí atendió todos los días que estuvo en Rosario, Isabel de Perón. Pero estas realidades que teníamos en aquel entonces no podemos superponerla a esta realidad actual. Lo autorreferencial no tiene gran valor, sino como experiencia de cada uno. Lo que vale, a mi manera de ver, es actualizarnos en el pensamiento de la lucha que tiene que darse en este momento, en la sociedad argentina y en la sociedad universal, tal cual está. El idealismo de que una sociedad perfecta puede realizarse, sí, es eso, un idealismo. La realidad es que necesitamos incorporarnos a estas circunstancias que estamos viviendo. Y los dirigentes deben de ser absolutamente lúcidos para conducir al conjunto de los compañeros. Y tenemos que auspiciar, vos bien lo decís, hay que auspiciar el crecimiento de los jóvenes, no prometerle. El tiempo que por venir no es de los jóvenes, el tiempo de los jóvenes ahora. Porque eso de que mañana pasado, esto
Ustedes saben que el elemento más escaso que tenemos es el tiempo. Todo lo demás se puede adquirir, todo lo demás se puede comprar, pero el tiempo es inexorable. Tiempo que no se optimiza, tiempo que se pierde. Y eso es un capital que no se puede encontrar jamás. Bien. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, pero yo me atrevo y pido ya, como cuestión personal, que Rodolfo Maggi se acerque y nos diga unas palabras de este Atlas que hoy conmemora el Atlas. ¿Cómo que no? Sí, 2 palabras. Bueno, desde ahí, no te acerques. Vamos. Por favor. Un poquito. Te lo pido yo. Bueno, realmente, como dijo Marcelo, hace varios años que veníamos charlando de hacer esto. Por suerte, aprovechamos los 70 años. Fue un motivo simplemente para hacerlo. Y creo que ha salido bastante bien. Y creo además que es muy bueno la gente que ha estado presente. Y les agradezco a todos haber venido. Gracias, Rodolfo. Bueno, gracias a todos y todos los que se acercaron. Un gusto estar acá, compartir, recordar y siempre con la unidad, la organización y ante todo, como dijimos, la memoria. Nunca olvidemos nuestras conquistas, nuestras luchas. Son nuestras. Muchas gracias.